Cómo ganar dinero con Google AdSense usando IA. Guía completa paso a paso. Ahora, ¿y si pudieras crear contenido una vez y que te pagaran por él una y otra vez? Así que en este vídeo te voy a mostrar cómo usar la IA para construir un sistema que genere tráfico y convierta ese tráfico en dinero con AdSense. Así que, al final de este vídeo, entenderás exactamente cómo funciona AdSense, cómo crear contenido usando distintos tipos de IA, cómo conseguir distintos tipos de tráfico y cómo empezar a ganar. Esto no es teoría. Vamos a construir un sistema real que puedes seguir. Ahora, vamos a simplificarlo. AdSense te paga cuando la gente visita tu sitio web y ve o hace clic en los anuncios. Cuanto más tráfico tengas, más ganarás. Pero aquí está el truco. El tráfico aleatorio no te va a hacer ganar dinero. Necesitarás tráfico bien segmentado. Por ejemplo, alguien que busca mejores portátiles para estudiantes. Es mucho más valioso que alguien que navega al azar. Así que el objetivo no es solo tener tráfico, sino tener el tráfico adecuado. Ahora desde el principio, elige el nicho correcto. Es donde casi todos siempre fallan. Y no todos los nichos te pagan lo mismo. Temas como finanzas, tecnología, educación y salud suelen tener pagos más altos. Incluso si vas a Google Trends puedes comprobar que hay distintos tipos de tráfico para distintos temas. Por ejemplo, si busco tecnología, lo exploramos. Y puedes ver que estos temas tienen mucho volumen de búsquedas, lo cual está genial. Puedes usar nichos como estos, pero no te limites a perseguir nichos que pagan mucho. Elige algo sobre lo que de verdad puedas crear contenido de forma constante. Un buen nicho es algo que se queda en un punto intermedio. Tiene buena demanda de búsqueda. Tiene tarifas publicitarias decentes y puedes producir contenido con regularidad. Porque la constancia siempre lo supera todo. Así que lo que vamos a hacer es encontrar temas que nos traigan tráfico. Para ideas de contenido, busca preguntas que la gente ya esté haciendo. Piensa en contenido tipo guía o reseña del tipo cómo hacer. Por ejemplo, si busco un simple como aquí, verás que aparecen muchas búsquedas. Pero el mejor sitio para buscar es Google. Así que voy a buscar cómo. Como puedes ver, hay muchas búsquedas aquí. ¿Cómo medir velocidad del ventilador? Es algo que se busca. Pero esto, ¿cómo tener notas automáticas en Google Meet en un Chromebook? Es algo en lo que realmente puedes trabajar. Este es el tipo de contenido que la gente busca y consume. Y es el tipo de contenido con el que puedes escribir entradas o crear sitios web. También, como recuperar Gmail, borrar Instagram o hacer captura en portátil. Son temas tech con los que puedes crear guías muy útiles. Lo que puedes hacer es usarla ya para generar ideas de temas. Pero no te quedes ahí. Valídalo mirando resultados. Si posicionan webs pequeñas, es tu oportunidad ahora. Por ejemplo, busco notas automáticas en Google. Ahora, como puedes ver, no hay muchas webs haciendo guías sobre esto. Así que podría ser una buena oportunidad para empezar a crear una guía tecnológica sobre ello. No estás intentando ganarle a webs enormes. Estás encontrando los huecos que se les han pasado por alto. ¿Vale? Así que lo que vamos a hacer es, obviamente, configurar nuestro sitio web. Yo tengo el mío en blogger.com. Y lo que podemos hacer es empezar a generar entradas de blog sobre este tema en concreto. ¿Y cómo creas esa entrada? Obviamente, vamos a usarla ya. Ahora, para usarla ya para generar entradas de blog basadas en tu tema, tienes que hacerlo bien. No lo generes todo de golpe. Divídelo en secciones. Las secciones que voy a usar son estas. Introducción, contenido principal y subtítulos. Una vez que las tengas, lo vas a refinar. Añade ejemplos. Simplifica y hazlo legible, para que la gente se quede más tiempo y no se vaya de verdad. Porque esta es la verdad. Cuanto más tiempo pasen en tu página, más ingresos publicitarios. Y el contenido por sí solo no basta. Hay que optimizarlo. Incluye tus palabras clave de forma natural en los títulos, los encabezados y los párrafos. Así que también vamos a añadir eso. Vas a escribir, quiero escribir una entrada de blog sobre. Luego vas al tema. ¿Vale? Lo pegamos aquí mismo. Sigue la estructura que te he dado arriba. ¿Vale? Y luego puedes bajar hasta aquí. Y aquí es donde puedes escribir. Incluye tus palabras clave de forma natural en los títulos, los encabezados y el primer párrafo.
¿Vale? Una vez que hagas eso, vas a enviarlo. Y cuando lo envíes, como puedes ver, te entra una entrada de blog bien hecha. Así que tienes una introducción, el contenido principal y luego subtítulos bien puestos. Primero ve a blogger.com, pulsa nueva entrada. Aquí añadiremos el texto. ¿De acuerdo? Vale. Ahora mismo. Ahora. Cuando lo estés añadiendo, asegúrate de mantenerlo profesional. Por ejemplo, ¿cómo tener? Asegúrate de que cada palabra empiece con mayúscula, porque hace que, en la búsqueda de Google, cuando la gente te encuentre, se vea más profesional, se vea más limpio, y simplemente atrae al usuario a hacer clic en lo que le estás ofreciendo. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que esto esté dentro, aquí es donde vas a empezar a estructurar todo. Primero tenemos la introducción. La vamos a pegar justo aquí. Y vamos a bajar un párrafo. Aquí es donde empieza el contenido principal. ¿De acuerdo? Así que copia todo esto. Y una vez que lo copies, vienes aquí y lo pegas. Vale. Luego quita el formato de encabezado y empieza a ajustarlo. ¿De acuerdo? Entonces, primero, vamos a ponerle el formato de encabezado secundario. ¿De acuerdo? Ahora, una vez hecho esto, vamos a seguir y, por ejemplo, esto es algo que queremos destacar. Obviamente, elige un color que sea más agradable a la vista. Y una vez hecho esto, vamos a venir aquí y vamos a empezar a pulirlo. Esto es un subtítulo. Lo vamos a tratar como subtítulo y lo vamos a poner en rojo. ¿De acuerdo? Ahora, este es otro subtítulo. Lo vas a escribir aquí. Crea un subtítulo. Y vamos a usar el mismo formato para todo lo demás. ¿De acuerdo? Subtítulo. Y cuando todo esto esté hecho, tendrás una entrada de blog bien hecha y lista para enseñársela al mundo. Cuando termines, solo pulsa en publicar. Ahora, en esta entrada de blog, lo que va a pasar es que vas a tener todo lo necesario para tu blog. ¿Vale? Tienes las palabras clave adecuadas, tienes las extensiones que vas a necesitar y el flujo correcto. Ya sabes, es así de simple y así de fácil. Ahora, pasando a uno de los pasos más importantes, que es configurar tu AdSense. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ya tengas algo de contenido en tu web, simplemente lo vas a configurar en AdSense. Y para configurarlo en AdSense, simplemente regístrate con la misma cuenta con la que te has registrado aquí. También puedes hacerlo directamente desde blogger.com si es lo que estás usando. Simplemente ve a ingresos y haz clic en crear cuenta de AdSense. Y cuando hagas clic en crear cuenta de AdSense, sigue adelante, añade todos los datos, conéctalo con tu cuenta de Blogger y, cuando te lo aprueben, empezará a colocar anuncios en tu web y listo. Así que, básicamente, así es como puedes ganar dinero con AdSense usando IA de la forma más fácil. Si te sirvió, deja like y suscríbete al canal por favor. Nos vemos todos en el próximo vídeo. Que tengas buen día. Hasta la próxima. Adiós.